Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 24 de febrero, sábado de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este sábado, en la primera lectura, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 al 19. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. El libro del Deuteronomio es el libro que nos cuenta las leyes del Señor dadas en esa alianza con Moisés, es decir, en los tiempos de esa liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y es bello ver la connotación de alianza que se expresa en las palabras que hemos leído. Fijémonos qué es lo que va anunciando de parte de Dios Moisés al pueblo de Israel. El Señor Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos, los mandamientos que te he impuesto. Guárdalos y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué bella expresión. El Señor manda. Y si el Señor manda, yo que soy su siervo, obedezco. Qué precioso es ser servidor del Señor, tener esta condición de ser siervo del Señor. Cuando una persona tiene el corazón rebelde, lo que preguntará es: ¿y por qué? ¿Por qué tengo yo que cumplir esto? Porque te lo manda el Señor. Aquel que ha reconocido quién es Dios y que yo soy una criatura, efectivamente empieza su existencia, empieza su vida con esto, con este deseo tan claro de querer cumplir los mandamientos del Señor, de abrir nuestro corazón efectivamente a esa condición de siervos del Señor. El Señor Dios te lo manda. Cumple entonces sus leyes, sus secretos, pero no solo los cumplas de una manera para simplemente llegar al límite. Ya lo reflexionábamos el día de ayer, aquella forma de vivir la justicia de los escribas y fariseos, y por eso el Señor nos decía que su justicia no sea como la de ellos, la ley del cumplimiento, no. Guárdalos y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios es establecer una alianza para que tú seas su pueblo, para que tú seas su propiedad, para que tú seas su consagrado. Y entonces no se trata simplemente de una relación de amo a esclavo, no. Se trata de una relación profunda, hermosa, donde efectivamente lo que me manda el Señor lo cumplo, no porque esté obligado externamente, sino porque yo tomo la decisión de cumplir los mandamientos, cumplir lo que me pide el Señor,
por la relación de amor que tengo con Él, porque sé además que sus mandamientos no son otra cosa sino mi bienestar. No hay un bienestar mayor que el cumplir los mandamientos de Dios. Oye, cuando nosotros vemos la relación de esos padres con los hijos, ¿qué es lo que vemos? Cómo los padres mandan a sus hijos, ¿para qué? Para que simplemente me obedezcan. No, porque el padre y la madre están buscando constantemente que sus hijos logren lo mejor, tengan lo mejor. Y entonces ese es el deseo que mueve el corazón de los padres hacia los hijos. Hoy has oído, continúa el libro del Deuteronomio, al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas. ¿Qué quiere decir que serás su Dios? ¿Significa que si no cumplo los mandamientos de Dios, Dios deja de ser Dios? No, Dios es Dios, independiente de lo que yo haga o lo que no haga. A Dios no le puede cambiar un pelo, no cambia en absolutamente nada, si no, no sería Dios. Estas palabras, ¿a qué se refieren entonces? No que dependa de que yo cumpla los mandamientos y entonces Dios es verdaderamente Dios. No, sino de que yo lo reconozco como Dios. La única manera de reconocer a Dios es cumpliendo sus mandamientos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tú te topas con personas que dicen, yo creo en Dios, pero a la hora de la hora no cumplen ninguno de sus mandamientos. Y dices, no, no importa porque yo creo en Dios. Hermano mío, decir yo creo en Dios y no cumplir sus mandamientos es al final decir yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque la expresión profunda de yo creo en Dios significa que Él es mi Dios. No simplemente que Dios existe, sino que es mi Dios porque yo lo reconozco como tal. Y no hay manera de reconocer a Dios si no pongo en práctica sus mandamientos. ¿De qué sirve decir, sí, no, yo creo en Dios, pero ¿y por qué no haces lo que te dice? Porque no crees que es Dios, porque no has aceptado verdaderamente tener una relación con Dios. Si tú caminas por sus sendas y guardas sus leyes y mandatos y escuchas su voz, entonces estarás reconociendo verdaderamente que Él es tu Dios. Estarás manifestando al mundo que Él es tu Dios. Hoy el Señor ha oído declarar que Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad. Esto es lo que ha prometido el pueblo de Israel. Seremos el pueblo del Señor, así como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Claro, yo soy consagrado al Señor, yo soy un bautizado, soy un hijo de Dios. Esto puedo haberlo recibido de niño, donde no participé conscientemente, pero a lo largo de mi vida soy yo el que tengo que decidir efectivamente cumplir con aquella consagración. Ser verdaderamente del Señor siempre será de acuerdo a esa libertad de cada uno. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho. Y esto efectivamente ha sucedido. El pueblo de Israel, que es un pueblo muy insignificante en cuanto a su número, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su territorio, es un pueblo que efectivamente ha cambiado la historia de la humanidad. Sin el pueblo judío no hablaríamos de muchísimas cosas en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es la misma sin el pueblo de Israel. No es la misma empezando por todos aquellos que creemos en Cristo. Sin el pueblo de Israel no hay Mesías. No podríamos estar hablando de Jesucristo, que es uno de los hijos de Israel, que es venido efectivamente en esa alianza hecha por Dios
con Abraham. Y entonces las palabras del Señor, la promesa del Señor se ha cumplido y se ha cumplido no solo de una manera plena, sino sobreabundante, completa. Él hará que tú seas ese pueblo consagrado, como Él te lo ha prometido. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Continuamos leyendo el Sermón de la Montaña en la misma sección que habíamos iniciado el día de ayer. Esa sección que decíamos que se conoce como el "pero yo les digo". ¿Por qué? Porque el Señor va abriendo nuestra conciencia, nos permite entender con mucha mayor profundidad los mandamientos. Esos mandamientos que en la primera lectura hemos dicho que se deben cumplir profundamente para ser verdaderamente aquel que reconoce la existencia de Dios. Y entonces, al abrirnos esta conciencia, al permitirnos entender en profundidad estos mandamientos, el Señor va diciendo, se les dijo en antiguo, pero yo les digo, yo les explico en profundidad los mandamientos para que no se queden, recuerda, con la justicia de los escribas y los fariseos. Es decir, la justicia que se basa simplemente en el cumplimiento. Yo ya cumplí, pongo visto y no paso más allá de eso. Por eso la palabra clave en el Evangelio que acabamos de leer es esa vida extraordinaria a la cual nos llama el Señor. Analicémoslo con detención. Jesús dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Este es el cambio dramático que establece Jesucristo. Cambio dramático, ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos esa justificación en nuestro corazón, de la cual tenemos que arrancar, tenemos que sacarla de nuestro corazón. La justificación de pretender decir, bueno, yo soy bueno con los que son buenos conmigo. Si a mí me tratan bien, yo soy un pan de Dios. Y estas expresiones las escuchamos continuamente y la gente las acepta como un modo de comportamiento normal, corriente. No, a mí cuando me buscan, me encuentran. Y echarle entonces la culpa a los demás. Si yo te dijera cuántas veces en el confesionario tengo que escuchar, es que me hacen tener rabia, es que me hacen enojar, es que me sacan de quicio. Hermano mío, no has confesado absolutamente nada. No has confesado ningún pecado hasta este momento. Has venido al confesionario, pero no has confesado absolutamente nada. Lo único que has hecho hasta este momento es echarle la culpa a los demás. Y al confesionario no vamos a echarle la culpa a los demás. Al confesionario vamos a reconocer mi culpa. No, pero es que los otros me hacen enojar. No, tú te enojas porque tú quieres. Porque yo tengo la libertad de reaccionar a lo que hacen los demás como yo quiero.
Esa es la libertad que me está proponiendo el Señor. La libertad gigantesca de, mira, es que si me tratan bien, yo trato bien. Sí, pero eso hacen todos. Eso hacen los pecadores. Eso hace el mundo. Los cristianos, los que quieren seguir el mensaje del Señor, viven en libertad. Reconocer que yo tengo la libertad de reaccionar de una manera distinta y no ser esclavo del otro. ¿Qué quiero decir con no ser esclavo del otro? Fíjate en el comportamiento habitual que encontramos. ¿Por qué lo insultaste? Ah, porque él me insultó primero. ¿Por qué le pegaste? Porque él me pegó primero. ¿Por qué lo odias? Porque él me hizo mal. Entonces eres un esclavo del otro. El otro determina lo que tú haces. El otro tiene poder sobre ti. Te hace actuar. En segundo lugar, es ponerte en la misma condición. Aquí es importantísimo recordar que el orden de los factores no va a alterar el producto. Es que él me insultó primero. Si tú lo insultaste, están en igualdad de condiciones. Pero él fue primero. Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Si tú insultaste igual que el otro, han cometido la misma falta los dos. No se diferencian en absolutamente nada. ¿Quién fue primero, quién fue segundo? No interesa. No tiene ninguna relevancia, no es ninguna justificación. El niño cree que es una justificación y por eso siempre responde de la misma manera. No, es que él me jaló el pelo primero. Y tiene que aprender a reconocer su responsabilidad. Si él hace una cosa, yo no tengo por qué hacer lo mismo. Las mamás tienen esto claro cuando educan a sus hijos, los papás lo tienen claro y les dicen, ay, si tus amigos hacen esto, tú también vas a hacer lo mismo. No, tú eres libre. Pero resulta que a la hora de analizar su propia vida, no aplican el mismo concepto. Si el otro me insulta, yo no lo insulto. Si el otro me pega, yo no le pego. Si el otro me trata mal, yo lo trato bien. Esa es la condición que está poniendo el Señor. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persigan y calumnian. Pero, ¿por qué? Y el Señor responde de una manera maravillosa, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos, y manda su lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Es una maravilla lo que nos dice el Señor. Para que seas como Dios, para que te pongas a la altura de los hijos de Dios, para que vivas en esa libertad. La bondad de Dios no está determinada por las acciones de los hombres. A Dios no lo esclavizan los hombres. Ah, es que Dios no bendice a los malos. No, Dios bendice a los malos y a los buenos. Reparte sus bienes a todos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque no depende de lo que haga el otro, depende de su bondad. Y entonces yo me tengo que decidir a vivir la bondad sin ser esclavo del otro, sin depender de lo que haga el otro, sabiendo que el otro va a tener que responder a Dios por sus acciones. Yo voy a tener que responder a Dios por las mías. Si ustedes aman a los que los aman, y entonces entramos en la parte más preciosa, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso los publicanos? Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Y entonces entendemos la profundidad de las palabras del Señor al iniciar esta parte del discurso. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué quiere decir? La justicia del cumplimiento, la filosofía de decir, pues yo cumplí el mínimo siempre. Y el Señor apunta a lo extraordinario, a lo máximo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando la ley del amor. Y por eso concluye además ese capítulo 5 del Evangelio de San Mateo de una manera tremenda. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la meta.
Si su justicia no es mayor, ¿por qué? Porque el deseo es la perfección, el ideal es siempre la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.